Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, a últimas fechas me ha estado llegando el reporte de parte de algunos de ustedes que lamentablemente no les están llegando las notificaciones de nuestros viajes. Créanme que aquí queremos mucho al algoritmo de YouTube y no vamos a hablar mal de él, pero lo cierto es que a veces se queda dormido, a veces se distrae y se le pasa avisarles a ustedes que tenemos nuevos viajes. Independientemente de esto, quiero decirles, queridos pasajeros, que estamos realizando nuevas salidas hacia el misterio cada miércoles y domingo sin falta, a menos que algo de una causa de fuerza muy mayor suceda, que por cierto hasta la fecha ese no ha sido el caso. Así que, esos días, aquí los espero para que puntuales recorramos nuevamente la desolada carretera. ¿Hacia dónde nos llevará este viaje, queridos pasajeros? Solo hay una manera de descubrirlo y esa es que se queden hasta el final del mismo con su servidor. Por favor, inclinen su asiento y abrochen su cinturón, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Las reglas de la morgue. Cerca a mi casa se encuentra una pequeña morgue, la cual es apoyo de la morgue central de mi ciudad, y es propiedad de un vecino, el cual es muy apreciado por el vecindario. Pues verán, un día mi vecino y yo nos quedamos conversando, y me comentaba que estaba pronto a jubilarse, y le preocupaba quién podría continuar con su labor. Y yo en broma le dije, pues ya es hora de descansar. Vaya, yo le cubro por el resto de la noche. No pensé que lo tomaría tan en serio. Bueno, él me dejó en el lugar, no sin antes darme unos minutos para ir a mi casa y sacar lo necesario para cuidar el lugar por el resto de la noche. Eran aproximadamente las 9:30 y mi vecino se retiró, dejándome instrucciones precisas. 1. Si llegaba algún cuerpo, tenía que llamarlo inmediatamente. 2. No abrir la puerta a partir de medianoche, a menos que sea un cuerpo. 3. Por nada del mundo, dejar el lugar solo y no salir del sitio. 4. Mantener las luces prendidas del pasillo durante toda la noche. 5. No dormirme. Luego de darme las indicaciones, yo solo acepté y él se retiró. Me quedé en mi celular, pensando en si lo que estaría a punto de hacer estaría bien. El lugar era tranquilo. No voy a negar que sentí miedo y me arrepentí de haber hecho aquella broma, pero ya estaba ahí. Me invadían preguntas, pero no había vuelta atrás. Entonces me quedé. Era un miércoles, mitad de semana, y yo, a eso de la 1:30 de la madrugada, rompí la primera regla. Apagué la luz del pasillo, ya que no me dejaba dormir. No habrá pasado mucho cuando tocaron la puerta, y yo decidí abrir sin preguntar, y es en donde caí en cuenta que rompí la segunda regla: no abrir, a menos que fuera un cuerpo. Decidí salir y tomar aire, y dije en voz alta, ¿cómo desearía tener un cigarrillo para aguantar este frío? Miré mi celular, caminé a la esquina, y en un abrir y cerrar de ojos, un señor de unos 75 años se me acercó y me dijo, ¿qué haces afuera, joven? Tan tarde. ¿No está don Guillermo? Yo respondí, lo estoy cubriendo para que pueda descansar esta noche. El señor solo me miró y sonrió, y me ofreció un cigarrillo. Yo acepté. Lo prendí. Lo sentí muy amargo, pero muy cálido. Entonces el señor me preguntó, ¿no deberías estar adentro? Yo respondí, sí, es que tocaron la puerta y decidí salir.
y pues me quedé afuera un momento. Él me miró muy serio y me dijo: «Ya creo que deberías entrar. Puede venir un cuerpo en cualquier momento y debes estar adentro ya». Yo dejé mi cigarro y muy molesto le dije: «Gracias», y cerré la puerta. Me quedé pensando por qué me ofrecía un cigarro, y de pronto cambió su actitud. Cuando el señor me habló y me dijo: «Joven, déjeme entrar. Quiero usar su baño». Yo un poco molesto le abrí y le señalé. Cuando el señor pasó a mi lado sentí un frío intenso y noté que su ropa estaba húmeda, como si estuviera mojada. Pero noté que sus pasos eran algo torpes y lentos. El señor entró al baño. Yo lo esperé en el pasillo y salió de la misma forma, con pasos lentos y un olor a tabaco y humedad. Se quedó impregnado en el ambiente. Posterior, él se sentó en el mueble del recibidor y me dijo: «Gracias. Necesitaba usar el baño. Solo espero que pueda descansar pronto. Ya quiero irme a mi casa». Yo le dije: «Tranquilo, don. ¿Vive por aquí cerca?». Y él me dijo: «No, solo estoy de paso. Y me quedé a mitad del camino, pero ya me voy. Me vienen a recoger pronto». Yo pensé que se refería a algún familiar o algo. Cuando, en medio de esta conversación amena que estábamos teniendo, él abruptamente me dijo: «Me tengo que ir. Ya es hora». Y salió apresurado, no sin antes agradecerme y decirme nuevamente: «Por fin voy a casa a descansar». Al cabo de unos minutos, llegaron los servicios fúnebres, trayendo un cuerpo de un adulto mayor que perdió la vida por un infarto. Lo encontraron cerca de la playa. Fue llevado al hospital, pero ya nada se pudo hacer. Yo de inmediato llamé a mi vecino y él me pidió que lo recibiera, que ya venía en camino. Yo le indiqué a los servicios que ya estaba viniendo el titular del área. Cuando llegó el cuerpo, los ayudé a acomodarlo, y grande fue mi sorpresa cuando vi que era el mismo señor que minutos antes había estado conmigo y que me dio aquel cigarrillo. Entre sus pertenencias, tenía la misma caja de cigarros, de la cual minutos antes yo había fumado. En su pierna, donde noté su cojera, vi que tenía una prótesis y me acordé de sus pasos lentos y torpes. No pude ocultar mi miedo y asombro cuando mi vecino me dijo: «¿Qué pasa?». Yo le comenté todo lo sucedido y me dijo: «Seguro rompiste alguna regla, ¿verdad?». Yo le dije que sí. Después mi vecino mencionó: «Pues el muertito vino a regañarte». Yo me quedé en shock. Un frío recorrió mi espalda y cuando miré al pasillo, nuevamente pude ver sentado a aquel señor que nos miraba con una sonrisa y ese gesto de despedida que nunca se me va a olvidar. Lo que atrajo la tragedia. Muchos saludos desde Venezuela, conductor y pasajeros. El relato que hoy les comparto es corto, pero aún así, considero que les puede resultar bastante intrigante. Esto sucedió hace aproximadamente 14 años, mientras trabajaba en una residencia, en Tanaguarena, en La Guaira, estado anteriormente denominado Vargas. Si este último nombre no les suena a conductor y pasajeros, es necesario brindar un poco de contexto. Y es que resulta que la conocida como tragedia de Vargas ocurrió en diciembre de 1999, precisamente en este estado. La misma fue un desastre natural devastador causado por lluvias torrenciales que provocaron deslizamientos de tierra
crecidas de ríos y la destrucción de miles de viviendas. Este desastre dejó miles de decesos entre la población, desaparecidos y desplazados, además de grandes pérdidas económicas. Pues bien, conductor y pasajeros, resulta que una noche como cualquier otra, yo me encontraba junto con mi esposo en la terraza del apartamento donde nos quedábamos, cuando de pronto, justo en la zona donde ocurrió la tragedia y que hoy son ruinas, algo llamó nuestra atención. Y es que ahí se encontraba una figura oscura. Era una silueta de gran tamaño que deambulaba por los techos de las casas tapiadas. Agradezco que mi esposo haya estado conmigo, porque él vio exactamente lo mismo que yo, así que con certeza puedo decir que este avistamiento no ocurrió solo en mi mente. Y es que lo más asombroso vino después, ya que esta sombra alargada de un momento a otro saltó, elevándose varios metros. Puedo decir que casi más bien voló desde el techo de una casa destruida y posteriormente aterrizó en el piso para luego desaparecer. Mi esposo y yo nos quedamos asombrados y nos preguntamos el uno al otro si habíamos visto lo mismo. A la fecha no sabemos qué o quién era esa figura, o si tampoco fue algo que fue atraído a esta zona debido a la tragedia que un día ahí se suscitó, y a seguramente la fuerte carga energética que este lamentable hecho dejó a su paso. ¿Ustedes qué creen que haya sido, conductor y pasajeros? Gracias por escuchar mi experiencia. Espero sigan teniendo un viaje placentero. Saludos con cariño a todos desde Venezuela. Una mañana aterradora con unos famosos personajes. Hola, no me había dado el tiempo de escribir, pero hoy quiero compartir con usted y con los pasajeros algo que realmente nunca pensé en dar a conocer. Posiblemente porque, aunque fue la primera experiencia paranormal que viví, la considero la más fuerte porque llegó a ser física. Sé que puede llegar a parecer inverosímil, pero espero me entiendan, conductor y pasajeros. Si esto llega a ser publicado, mi deseo es permanecer en el anonimato. Debo haber tenido menos de 5 años, ya que aún no me llevaban al kinder. Solo cursé el último año de preescolar. Era de mañana, todavía dormía con mis padres, así que allí estaba, en nuestra habitación, recostada, jugueteando en mi cama cuna, en la planta alta. Mis hermanos estaban en la escuela, mi padre en su trabajo y mi madre estaba lavando ropa en la planta baja. Recuerdo estar pensando en bajar y unirme a mi madre, cuando al ponerme de pie sobre la cama, de pronto observé varios rostros en la pared del frente. Primero eran rostros como de niños sonrientes, que jugaban conmigo, así que estuve un buen rato observándolos y riendo junto a ellos, pero de repente, todos esos rostros se transformaron en demonios, con cuernos y dientes afilados, y sus sonrisas se transformaron en carcajadas burlescas que me hicieron sentir mucho miedo, así que brinqué el barandal de la cama para ir con mi madre. Cuando hice esto, aquella aparición se fue, así que ya calmada, me senté sobre la cama de mi madre a ponerme los zapatos, y estaba en eso, cuando vi de reojo algo que flotaba a mi alrededor. Al buscarlo, pude observar que era una hilera de criaturas, parecidas a los pitufos. Creo que el mencionar que eran como esos personajes de caricatura que tanto me gustaban, es lo más cercano a una descripción. Estos seres estaban volando, haciendo piruetas y retorciéndose por toda la habitación. Parecía una calcomanía larga y transparente,
donde se veían aquellos seres en una fila, uno detrás del otro, mientras sonreían y bailaban felices. Los observé un buen rato. Me pareció algo divertido y feliz. Pero una vez más, sus rostros se transformaron a los de pequeños demonios y volví a sentir mucho miedo, por lo que, cuando se acercaron a mí, decidí golpearlos con el zapato que estaba sosteniendo. Pésima decisión, ya que esta tira de demonios voló rápidamente a mi alrededor y terminó enredándose alrededor de mi cabeza, aplastando tan fuerte que sentí que iban a reventarla. Yo grité, como nunca, pidiendo ayuda a mi madre, quien al llegar no encontraba qué me pasaba. Preguntaba desesperada qué ocurría, qué me dolía, y yo repetía: quítamelos, quítamelos, mientras sacudía mi cabeza con las manos desesperada. ¿Qué? ¿A quién?, preguntaba ella, y cuando le dije que los pitufos me estaban aplastando la cabeza, inmediatamente ignoró todo, minimizándolo como si fuera una pesadilla. La presencia de mi madre, sus mimos hicieron que el dolor inmenso fuera disminuyendo y me quedé dormida en sus brazos. Yo tenía un peluche de pitufo que terminó en la basura y creí que allí iba a terminar todo. Pero tiempo después, ya cursando la primaria, comencé a escuchar muchas historias sobre situaciones extrañas que pasaban con estos personajes de caricatura. A su vez, y como un detalle muy importante para mi historia, incluso di con la declaración de el creador de estos dibujos animados, es decir, el dibujante belga Pello, quien en una entrevista dijo que esta creación no había salido de su imaginación. Él nunca había imaginado a los pitufos. Realmente los llegó a dibujar porque llegó a contemplarlos en más de una vez. Todavía hoy, a mis 45 años, no soporto ver esos dibujos o escuchar siquiera su canción. En casa, nadie de mi familia cree que viví esto. Todos dicen que fue una pesadilla, pero yo estoy segura de que ocurrió. Fue la primera experiencia paranormal que viví. Y gracias a Dios, nunca se ha repetido algo donde vuelva a sentir un ataque así. He observado muchas cosas, escuchado voces que no están, pero nunca nada que siquiera se asemeje a esto que viví aquella mañana aterradora. Antes de despedirme, quisiera saber, conductor y pasajeros, si alguno de ustedes ha vivido alguna experiencia extraña con estos personajes. Si es así, me agradaría leerlos en la caja de comentarios. Gracias por escucharme. Estimados pasajeros, espero que estén teniendo un viaje realmente placentero, pero sobre todo muy, muy aterrador. Antes de continuar, te invito a ti que aún no lo haces, a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos relatos y además estarás en condiciones de decir #Yo soy pasajero, ya que así estarás formando parte de esta gran comunidad. Quiero recordarte que a mí me encuentras en Instagram como LocuTonyMX. A través de ahí me puedes contactar, conocernos y además puedes enviar tu experiencia para que sea narrada aquí en La Desolada Carretera. Si lo prefieres, puedes escribirme al correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com, en donde tu experiencia hará posible que sigamos viajando a través de este macabro espacio. Y ya por último quiero recordarte que tu interacción es muy importante para este proyecto, así que, si este contenido es de tu agrado, por favor pulsa el botón arriba. Compártelo con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta comunidad de pasajeros y por supuesto sería un placer el tener la oportunidad de saludarte en la caja de comentarios. Ahora sí, pasajeros, acompáñenme al final de este viaje que, por cierto, estamos cerrándolo con un relato que forma parte de una leyenda, pero no como todos lo conocíamos.
Espero que la disfruten. Una leyenda, como nunca la habías escuchado. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Es posible que al escuchar mi relato, lo relacionen o se les haga parecido a una leyenda o situación que se ha presentado en México, e incluso sé que también en algunas partes de Latinoamérica. Y esta es la leyenda del bebé Dientitos. Si no estás familiarizado con ella, lo que les puedo comentar brevemente es que se dice que, sobre todo, en épocas antiguas, si transitabas por la noche o madrugada, un tramo desolado y solitario del monte, podrías escuchar el llanto de un bebé. Los relatos van cambiando y omitiendo o agregando detalles, pero a grosso modo, los testimonios dicen que, si te compadecías de él y lo cargabas para llevártelo y auxiliarlo, a los pocos metros este bebé se iba a ir haciendo cada vez más y más pesado, para posteriormente, con una voz ronca y gutural decir: «Mira, papi, ya tengo dientitos». Menciona la gente que al voltear, con lo que se encontraban, ya no era un tierno y desprotegido niño, sino más bien una horrorosa criatura de largos y afilados dientes, cuyo aspecto era tan macabro que te hacía pensar la habían extraído de las mismísimas entrañas del infierno. Como les mencionaba, la historia que hoy les comparto es similar a esta leyenda. Sin embargo, aporta más detalles y aristas al relato, que creo que la hacen aún más aterradora. Esto le sucedió a mi abuelito, y la historia es la siguiente. Él la recordaba bien. Era el año de 1950. En aquellos años, él vivía en Guanajuato, en un ranchito cercano a la cabecera municipal del pueblo, junto con mi abuela, quien ya había contraído nupcias, y junto con la hermana de él, es decir, mi tía abuela, decidieron ir hasta San Juan de los Lagos, en peregrinación para visitar y dar gracias a la Virgen, acompañados de una yunta de bueyes y un carretón, ya que también su intención era aprovechar para comprar provisiones y demás, para aguantar bien el camino. El grupo al final fue conformado por mi abuelita, mi abuelo, mi tía abuela y un chico del municipio que quiso unírseles. Y así los cuatro tomaron camino por la brecha del monte y cerros, prospectando unos 2 días de camino. El trayecto de ida no tuvo mayor inconveniente. Llegaron hasta San Juan, vieron a la Virgen, dieron gracias e hicieron sus compras para luego regresar. En el camino de vuelta había llovido, así que la tierra mojada hacía más lento su andar, de modo que la noche los alcanzó cuando atravesaban por San Gaspar, delante de la cañada, cerca de la orilla del río San Juan. Fue entonces cuando vieron un bulto de tela blanco sobre el suelo, mismo del que salía el llanto de un bebé. Mi abuelo, sin pensarlo, detuvo el carretón y todos se bajaron para auxiliar a ese bebé que lloraba estridentemente y de forma desconsolada. Este bebé, más pronto que tarde, se ganó la simpatía del grupo, ya que dicen sonreía de forma muy bonita. Ellos le dieron a tomar atole que llevaban y posterior siguieron su camino. Después de que cruzaron el río San Juan y bajaron la cañada, los bueyes de un momento a otro simplemente se pararon en seco y ya no querían seguir caminando. Tanto así que al final hasta se echaron. En ese momento mi abuelo se percató que cerca de ellos había una especie de reunión de mujeres que se encontraban alrededor de una fogata, presumiblemente comiendo. El ambiente estaba impregnado de un agradable aroma a chocolate, que a decir de él, parecía que lo estaban preparando ahí mismo.
Esto se les hizo bastante extraño. Y aunado a eso, en breve, el grupo fue víctima de un mal presentimiento. Mi abuelo refiere que se bajó a pegarle a los bueyes para incitarlos a caminar. En ese momento, por un costado del carretón, sin previo aviso, prácticamente se les apareció una mujer, anciana, ya muy entrada en años. Ella estaba ataviada con un rebozo y chal, además de que portaba un jarro que contenía alguna bebida caliente, ya que de él emanaba humo. Esta ancianita se acercó hasta mi tía abuela y le dijo que tomara de su chocolate, pero que no se preocupara, que llevaría para todos y que en cambio podrían dejarle a aquel bebé. Mi abuelo, al notar que hablaban con alguien, se asomó pero sigilosamente, sin que lo viera esta mujer. Ahí contempló algo que le costó creer, tanto así que, según sus palabras, se talló los ojos en más de una ocasión, para con certeza saber si lo que estaba viendo no era producto de su imaginación. Fue entonces cuando gritó: «¡No! ¡No te lo tomes! ¡Tira eso!», le dijo mi abuelo a su hermana. «Es algo malo. ¡Tíralo!», exclamó de la manera más asertiva que pudo. Al ver esto, la ancianita simplemente se alejó, dejando salir fuertes carcajadas, de manera macabra y burlona. Mi abuelo posteriormente se cambió la camisa y el sombrero al revés, y aconsejó a los demás del grupo hicieran lo mismo con sus prendas. Luego comenzaron a rezar. Finalmente los bueyes entonces sí se pararon, y el grupo pudo alejarse de ahí. Sin embargo, esta escalofriante experiencia estaba lejos de terminar, ya que el bebé empezó primero a llorar y luego a reírse. En ese momento, increíblemente con una voz gruesa y gutural, llamó a todos por su nombre, y fue ahí que al verlo, este bebé le dijo al grupo: «Miren mis dientitos». Los presentes se dieron cuenta que de su angelical sonrisa ya no quedaba nada, y en su lugar portaba una serie de colmillos horrendos. Lo aventaron para el monte. El grupo trataba de alejarse lo más rápido posible de aquel lugar, mientras escuchaban los gritos de aquel infante, pidiéndoles con la misma voz gruesa, gutural y distorsionada, entre risas burlonas, que regresaran por él. Por suerte ya estaba amaneciendo, así que no mucho después llegaron al pueblo. Eso sí, enfermos, seguramente debido a la impresión, ya que todos tenían fiebre. Pasa que el susto para ellos fue tan grande que incluso fue necesario que los curara una señora que hacía limpias. Pero por fortuna, después de esto, ellos regresaron a la normalidad y pudieron seguir con su vida sin contratiempos. De esta experiencia quedan muchas dudas. ¿Quiénes serían aquel grupo de mujeres? Brujas, tal vez. Aquello que estaban haciendo, más que una reunión, pudiera haber sido un aquelarre. ¿Qué era esa bebida que le ofrecieron al grupo? Y más allá de eso, ¿qué les hubiera pasado a ellos de haberla tomado? También queda la pregunta: ¿qué era aquel bebé? ¿Y por qué ellas lo querían? Tal vez era un ser infernal que ellas invocaron. Al final ustedes tienen la última palabra, compañeros pasajeros. A partir de esta experiencia, mi abuelo dejó de recorrer los caminos de noche, y cuando ésta lo alcanzaba, hacía lo posible por mejor ya no salir. Ya con el paso del tiempo y más tranquilos, fue entonces que le reveló a aquel grupo lo que vio esa noche, y lo que hizo que les gritara para que desistieran en tomar aquella bebida. Y es que al asomarse, él pudo contemplar
que aquella ancianita que los había abordado no estaba tocando el suelo y ella se encontraba flotando. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,